Bienvenidos nuevamente a todos. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses. Hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 4. Hemos venido estudiando esta serie en el libro de Filipenses en la cual hemos estado tratando de encontrar, ¿verdad?, el gozo en la vida. Y ya prácticamente nos vamos acercando hacia el final de la carta. Hoy vamos a estar en Filipenses 4, versículos 10 al 13 y vamos a estar hablando sobre el gozo en el contentamiento. Pero antes de comenzar, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están aquí realmente se sienten contentos con lo que tienen hoy? Hay algunos cuantos, otros todavía desean más, ¿cierto? Y es verdad, ¿quién aquí no ha sentido esa inquietud interna, esa necesidad de algo más? ¿Sí? Tal vez alguien ha pensado, si tan solo tuviera un auto nuevo, todo sería diferente. O tal vez una casa nueva, en un espacio mucho más grande, en una comunidad nueva, tal vez no tendría que lidiar con tantas reparaciones. O quizás una pareja nueva, quizás mi vida sí sería mucho más fácil. O que hay tal vez de ese sueño que llevamos tanto tiempo persiguiendo. Tal vez si lo alcanzáramos, seríamos felices. ¿Te ha sucedido? Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en esa trampa alguna vez? ¿Sí? Pensar que si tan solo tuviéramos algo diferente, entonces todo cambiaría mágicamente. Este es el problema. El problema es que las metas siempre viven cambiando. Eso quiere decir que cuando nosotros alcanzamos lo que queremos, parece que algo nuevo aparece en el horizonte. Entonces, es como si estuviéramos persiguiendo siempre algo que está fuera de nuestro alcance. Siempre se ve cerca, siempre parece que está a punto de ser nuestro. Pero una vez que llegamos, cuando finalmente lo tenemos, nos damos cuenta que ahora hay algo más que queremos. ¿Te ha sucedido? ¿Quién no ha pensado alguna vez, bueno, si tan solo pudiera ganar un poco más de dinero, tal vez mi situación sería distinta, mi vida sería mejor? Y luego, cuando tenemos más dinero, nos damos cuenta de que aún no es suficiente. Porque cuanto más ganamos, más gastamos y más vacíos nos sentimos. Este ciclo sin fin nos puede consumir si no aprendemos a reconocerlo. Porque la sociedad nos ha enseñado que la felicidad está en las posesiones, en los bienes materiales. Nos han dicho que debemos querer más y que la vida solo tiene sentido si alcanzamos nuevas metas. ¿Pero es realmente eso lo que nos traerá gozo y paz? ¿Es realmente eso lo que traerá paz a nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos alcanzado algo que pensábamos que nos iba a hacer felices y luego cuando lo tenemos en nuestras manos nos decimos, ¿y ahora qué? En el fondo, esto solamente nos deja esa sensación de insatisfacción, siempre queriendo lo siguiente, como si nunca llegáramos a ese lugar de paz y contentamiento que tanto anhelamos tú y yo. Lo que Pablo nos va a enseñar en Filipenses 4, 10 al 13 es algo radicalmente diferente. Pablo está escribiendo desde una cárcel. Él está encadenado, pero aún así él está irradiando gozo. Y Pablo ahora termina su carta con un tono muy práctico y comienza a abordar cosas que nos roban el gozo. Pablo nos va a invitar a aprender el verdadero secreto del contentamiento. Un contentamiento que no depende de lo que posees, que no depende de tus circunstancias, sino de una relación profunda con Cristo que te capacita a ti para estar satisfecho en cualquier circunstancia. Así que lo que aprenderemos hoy es que el secreto para vivir con gozo es el contentamiento y que la fuerza para el contentamiento es Cristo. Vayamos al primer punto. El secreto para vivir con gozo es el contentamiento. Versículo 10. Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. Es decir, Pablo está agradeciendo que le hayan brindado apoyo de nuevo. Pablo está en prisión y allí, como ustedes saben, no recibe las 3 comidas al día, ¿sí? Así que Pablo está agradecido por este interés económico y personal que los filipenses tuvieron con él.
aunque hacía mucho tiempo que él no sabía nada de ellos. Cuando una persona recibe un regalo inesperado, como Pablo en esa situación, no hace más nada sino que sentir alegría, gratitud, gozo. Por eso Pablo está experimentando eso. Él sabe que esto es un regalo inesperado. Él no podía demandarlo, él no podía pedirlo. Nació en el corazón de los filipenses. Y cuando recibe ese regalo inesperado, él comienza a experimentar alegría, gratitud. Porque sabe que todo lo que él tiene es un regalo de Dios. Y por eso su corazón se llena de gozo y de gratitud. Pablo dice, en verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo está diciendo, yo sé que ustedes querían hacer algo desde donde estaban, pero sé que no habían encontrado la manera. No era fácil. Yo sé cuánto me quieren y yo también quiero que sepan cuánto los quiero. Y a veces, hermanos, lo mejor que podemos hacer es decirle a la gente que nosotros amamos, que realmente los amamos. A veces hace falta decirlo, pero también no solo decirlo, sino ponerlo en acción, como hicieron los filipenses. Porque las palabras se quedan vacías cuando no están soportadas por la acción. Entonces, los sentimientos sin acción no es amor. Las intenciones, por muy buenas que sean, son inútiles si no se mueven a la acción. Por eso tú y yo siempre debemos demostrar nuestro amor, no solo de palabra, sino también de acciones. Pablo dice, versículo 11, no que hable porque tenga escasez. Es decir, no les estoy escribiendo esta carta porque me quejo de mi situación. Porque en realidad, aunque yo esté aquí en prisión, no me voy a pudrir en prisión. Yo estoy en prisión, pero quiero que sepan que estoy bien. Estoy bien. Ahora, ¿cómo Pablo puede decir eso? ¿Cómo alguien que está allí en una cueva, encerrado, oscuro, encadenado, pasando hambre, puede decir eso? Él mismo nos da la clave. Él nos dice, he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Y esto es contentarse, una actitud aprendida. Algo que Pablo aprendió, algo que tú y yo debemos aprender. Porque tú no naces con la capacidad de contentarte. No es una forma natural de vivir. Es algo que tú y yo debemos aprender y debemos desarrollar. Es algo que todos necesitamos crecer y aprender. Porque no nacemos con ello, no es natural. ¿Acaso alguno de ustedes ha visto a un bebé que esté siempre contento? Un bebé que esté verdaderamente contento. Fíjate, no importa cuán feliz sea el bebé, pero los bebés lloran cuando tienen hambre. Los bebés lloran cuando están cansados. Los bebés lloran cuando algo les molesta. Y cuando finalmente obtienen lo que necesitan, esa calma solo dura por un breve momento antes de que haya otra cosa que los haga llorar de nuevo. Así son los bebés. Así somos todos nosotros cuando nacemos. Pero también somos así también, incluso cuando crecemos. Las razones cambian, sí, pero la naturaleza de nuestro descontento no cambia. Cuando somos niños estamos llorando por juguetes, por algo pequeño que queremos. Ahora, cuando crecemos, queremos otras cosas. Queremos nuevos juguetes. Y si no los conseguimos, comenzamos, así como un niño, a enojarnos, a estar descontentos, a llorar. Seguimos sintiéndonos insatisfechos. Parece que esa felicidad siempre es breve, ¿no les parece? Siempre es un respiro entre una u otra necesidad. Así que quizás la paz que tú y yo estamos buscando no se basa en conseguir lo que queremos, sino más bien en aprender a estar contentos, incluso cuando creemos que nos falta algo. Entonces, si nosotros somos llamados a estar contentos, tenemos que preguntarnos, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es estar contento? Bueno, tal vez la mejor definición viene de este libro, La joya rara del contentamiento. Y el autor dice así, el contentamiento es un estado interior, sereno y apacible del espíritu, que se somete libremente a la voluntad de Dios y se deleita en ella en toda circunstancia. Déjame resumirlo. El contentamiento no es obtener lo que queremos, sino más bien desear lo que ya tenemos. Estar feliz con lo que tenemos. Es el estado de paz que proviene de un gozo en el Señor por la gracia
de Dios. Pero no podemos negar que nuestro mundo también intenta vendernos contentamiento. Si tú vives en este mundo, vas a ser constantemente bombardeados con ofertas de contentamiento. Cada anuncio, cada publicidad, cada influencer intenta de convencerte de que compres tan solo un poquito de contentamiento para tu vida. El único problema es que el mundo anuncia cuál es la necesidad. Luego ofrece una solución, pero la solución que te ofrece te deja más vacío y más descontento de lo que estabas antes. Nunca te deja satisfecho. Es ese tipo de comercial que siempre te dice, oh, compra esto que va a cambiar tu vida. Luego vienes tú y lo compras y ¡puf! Es un gran fiasco. Entonces, si tú y yo somos llamados a contentarnos, ¿por qué no vivimos contentos? ¿Qué es lo que causa el descontento en nuestras vidas? ¿Te has hecho esa pregunta? Y esta es la respuesta. La raíz del descontento es la incredulidad. La raíz del descontento en tu vida y en mi vida es la incredulidad. Y no se trata de una incredulidad en que si crees o no en Cristo, o que si crees o no que existe Dios. Es esta incredulidad. Es la incredulidad que dice, yo no creo que lo que Dios me ha dado es suficiente. Yo no confío en que Dios me va a dar lo que necesito. Yo no confío en que Dios quiere lo mejor para mí. Yo no creo en que las promesas de Dios se van a cumplir. Yo no creo que Dios me ame. Yo no confío en Dios. Si yo pudiera estar a cargo de todo, yo definitivamente lo haría mejor. Entonces caemos en este ciclo cuando estamos descontentos. Y hay ciertas cosas que nos roban el gozo y nos producen descontento. Y una de ellas es principalmente la comparación. La comparación, eso es algo que nos roba definitivamente el gozo. Porque lo que tú y yo comenzamos a hacer es que comparamos nuestra vida cotidiana, nuestra rutina, con los momentos más destacados y más hermosos de todos los demás. En las redes sociales, en televisión, lo que el mundo nos quiere vender. Entonces empezamos a pensar que estamos atrasados o que estamos en desventaja en cuanto a ellos. Empezamos a pensar, no, todos son más ricos que yo. Esto es injusto. No, mira a él. Dios le dio mucha más inteligencia a aquella persona que a mí. No, mira aquel otro. Él es mucho más guapo que yo. Por supuesto que se le abren las puertas. Mira aquel, es mucho más feliz que yo. O tal hermana, mira, es mucha más santa que yo. Pero hermanos, cuando nos comparamos con los demás, escucha bien, estamos perdiendo de vista la historia única que Dios está escribiendo en tu vida. Tienes una historia única que Él está escribiendo. Y cuando comienzas a compararte con otros, estás perdiendo de vista la historia que Dios escribe para ti. Y además, entramos en este ciclo donde queremos lo que los demás tienen, nos comparamos con ellos, pero ni siquiera sabemos lo que ellos han pasado para llegar a donde están. El problema nuestro es que queremos estar donde están los demás sin hacer lo que ellos han hecho. Y sin ni siquiera saber toda la historia, ni lo que le ha costado llegar allí. Yo recuerdo que hace algunos años alguien me dijo que anhelaba tener una familia como la mía. Y yo recuerdo que hablando con esa persona en ese momento, los ojos le brillaban al hablar de eso. Pero luego, conforme fue pasando el tiempo, yo entendí que esa persona no estaba dispuesta a hacer lo que se requería para tener una familia. Esa persona no estaba dispuesta a sacrificar ni su carrera, ni sus propios planes, ni sus deseos para hacerlo realidad. Y todos los que estamos aquí, que somos padres, ¿verdad?, o parte de una familia, podemos testificar que tener una familia, hay que morir a uno mismo, hay que morir a muchos deseos. Pero lamentablemente la gente quiere lo que tú tienes, pero no quiere pasar por el proceso. Esa persona quería el resultado, pero no quería el proceso. Y entonces eso me hizo pensar en cuántas veces tú y yo deseamos algo bueno, pero no estamos dispuestos a pagar el precio que requiere. No, yo quiero bajar de peso y quiero verme tan bien como aquel hermano,
pero no estoy dispuesto a dejar de comer, ni tampoco estoy dispuesto de ir al gimnasio. Pero yo deseo el cuerpo que él tiene. No, yo quisiera tener la posición económica que tiene tal hermana. Pero entonces yo no deseo capacitarme, no deseo estudiar, no deseo seguir avanzando en mi vida profesional. Pero quiero la casa y quiero el carro que tiene la hermana. O tal vez yo quiero llegar a ser un maestro o un pastor en la iglesia. Pero no estoy dispuesto a venir cada domingo, no estoy dispuesto a servir sin interés y no estoy dispuesto a dejarme enseñar y guiar para llegar a ser un gran maestro. ¿Se han dado cuenta? Eso es lo que hacemos día a día. Entonces, cuando nosotros comenzamos a desear estas cosas y no la tenemos, ¿qué crees que hacemos? Caemos en la comparación. Allí es cuando comenzamos a compararnos y en ese momento es cuando perdemos nuestra gratitud. Porque dejamos de estar agradecidos por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado, cómo nos ha bendecido y empezamos a quejarnos y a compararnos. Y la gratitud es donde comienza la paz y el gozo. Por eso Pablo nos dijo, recuerdan en el capítulo anterior, capítulo 3, versículos 7 y 8, él nos dijo, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como ¿qué? Como pérdida. Entonces, en lugar de medirte con los demás, haz como Pablo. Mídete con Cristo. Si te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo. Porque cuando dejamos de compararnos con otros y comenzamos más bien a ver a Jesús como nuestra mayor ganancia, ahí es cuando llega el contentamiento. Entonces, yo ni tú necesitamos preguntarnos si estamos recibiendo lo que merecemos. No tenemos ni siquiera que hacernos esa pregunta, porque ya tenemos la respuesta. La realidad es que ya has recibido mucho más de lo que mereces. Yo merecía el castigo, la muerte, el infierno, y sin embargo he recibido la gracia, el perdón, la vida eterna en Cristo. He recibido más de lo que merezco, y como he recibido mucho más de lo que merezco, entonces puedo estar contento y agradecido al Señor. Otra cosa que tiende a robarnos el gozo son las circunstancias. Otra trampa en la que caemos. Porque cuando tú y yo pensamos en gozo, tú y yo decimos, bueno, mi gozo, mi contentamiento, mi alegría depende de las circunstancias o de la situación. Entonces tú y yo decimos, si mis circunstancias fueran distintas, si mi situación cambiara, definitivamente sería feliz. Si tuviera una casa más grande, sería mucho más feliz. Si tuviera más dinero, yo sé que sería mucho más feliz. Si no tuviera este problema, si tuviera tal vez el juguete más nuevo, el carro último modelo, si mi trabajo no fuese tan tedioso, si fuese diferente, definitivamente sería mucho más feliz. Pero esta es la realidad que tienes que recordar, hermano, hermana. La felicidad que se basa en las circunstancias no dura para siempre. ¿Sabes por qué? Precisamente porque las circunstancias siempre cambian. La vida es cambiante, la situación siempre cambia. Tú puedes estar en el lugar más bello del mundo y aún así ser infeliz. Mudarte a otro estado, mudarte a otro país no va a resolver la situación. Es más, todo lo que compras, que pensamos que nos hará feliz, pasa de moda y aún se vuelve obsoleto. Siempre hay la nueva cosa saliendo. Si es tu salud, donde tú llevas el gozo y el refugio, bueno, lamentablemente la salud se deteriora. Por mucho que nos cuidemos, a medida que vamos envejeciendo, la salud se deteriora. Si es tu cónyuge, bueno, te tengo noticia. Los cónyuges se equivocan, los cónyuges a veces te sacan el mal humor, los cónyuges envejecen. Entonces, si esperas encontrar gozo en tu cónyuge, a menudo te vas a encontrar perdiéndolo. Los hijos, a veces son nuestros hijos. No, mi hijo es mi adoración, él es la fuente de gozo. Te tengo también noticias. Los hijos, a medida que crecen, se rebelan. Los hijos se rebelan. No, es mi trabajo, tengo un gran trabajo. Bueno, ¿sabes qué? Los trabajos cambian. Llega un nuevo jefe y de repente lo que tú hacías ahora no es tu trabajo. Ahora es eso más 3 o 4 veces más. O tal vez algo totalmente distinto.
No, mi confianza y mi gozo está en el mercado. La economía está yendo súper bien. Es el momento de invertir y hacerse millonario. Bueno, los mercados también se desploman. Con esto quiero decir que el último lugar donde tú debes buscar gozo y contentamiento es en las circunstancias. Ese es el último lugar donde tú quieres buscar gozo. Pablo nos lo dijo claro en Filipenses 1:21. Él nos dijo que vivir es una cosa, vivir es Cristo. Vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo tenía tanto gozo en la vida y él no tenía la muerte porque él encontraba su gozo no en las circunstancias, porque no importaba qué sucediera en su vida. Él sabía cómo regocijarse en el Señor, porque ese gozo no se basaba en qué le faltaba o en qué tenía. Se basaba solamente en Cristo. Él quería glorificar a Dios en vida o en muerte. Por eso no le importaba para nada lo demás. Es como dijo el profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. La palabra misma nos dice la manera en que debemos regocijarnos. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me gozaré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Esa es la actitud que debemos tener como cristianos. Entonces, cuando caemos en la comparación y cuando ponemos nuestra confianza en las circunstancias, va a pasar algo inevitablemente. Nos vamos a quejar. Y esa es otra tercera trampa en la que caemos, que nos roba el gozo, quejarse. Y quejarse es simplemente el fruto de este sentimiento de merecimiento. ¿Sí? Voy a explicarlo mejor. Quejarse es el fruto del sentimiento de merecimiento. Quejarse viene del olvido, viene de la ingratitud, viene de olvidar que el Señor ha sido bueno conmigo, viene de olvidar que el Señor me ha dado más de lo que yo merezco. Y entonces caigo en esta actitud de merecimiento, ¿sí? Y tenemos que ser honestos. Ninguno de nosotros acá piensa que tiene una actitud o un sentimiento de merecimiento. Eso es lo más peligroso. Que nuestra ceguera espiritual nos lleva a creer que no, yo no tengo esa actitud. Jamás yo tendría un sentimiento de que yo merezco más de lo que tengo. Pero seamos sinceros. La exigencia, por lo general, es bastante grande. Las expectativas y las exigencias siempre son altas. Todos nosotros luchamos con eso. Tú y yo luchamos con eso porque siempre pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Por eso es que tú y yo vivimos en una tensión. Vivimos en esa tensión entre el sentimiento de que merezco más y el sentimiento de la gratitud. El que me dice, tienes justamente lo necesario. Todo lo que mereces y todo lo que necesitas. Entonces, cuando nos enfadamos es porque hay una brecha. Hay una brecha entre lo que tú y yo esperamos y un diferente resultado en lo que experimentamos o obtenemos. Es decir, cada vez que me enojo y comienzo a quejarme es porque yo tenía una expectativa, había algo que yo esperaba, pero entonces no recibí lo que yo esperaba o no experimenté lo que yo esperaba. Y no importa si mis expectativas sean irreales, para mí eso es causa de enojo. ¿Y cómo manifiesto ese enojo? Comienzo a quejarme. Quejarme y quejarme. Es por eso que cuando nuestra gratitud es alta, entonces ese sentimiento de merecimiento es bajo. La gratitud nos dice, Dios ha sido bueno contigo. Dios ha dado a su Hijo por ti. Dios te va a dar todo lo que necesitas. Sé agradecido. Pero el sentimiento de merecimiento es lo contrario. Y cuando ese sentimiento es alto, entonces la gratitud es muy baja. Dejamos de ser agradecidos. Fíjense, la persona que se siente con derecho a todo, siempre dicen, mírenme a mí, hey, aquí estoy yo. En cambio, la persona agradecida siempre dice, miren a Jesús, miren lo que Jesús ha hecho. La persona que se siente con derecho siempre dice, ¿sabes quién soy yo?
¿Tú sabes quién soy? En cambio, la persona agradecida siempre dice, ¿quién soy yo para que tú me consideres a mí? La persona que se siente con derecho a todo siempre dice, no, tú me lo debes. Yo me merezco esto y me lo debes. En cambio, la persona agradecida dice, nunca podré pagártelo. Pablo nos dice en el capítulo 2, versículos 14 y 15, que hay una manera en que debemos conducirnos en la iglesia. Es por eso que él nos dice, no se estén quejando, no hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que así ustedes resplandezcan como luces en el mundo. Entonces, en lugar de hablar mal de Dios, porque cuando nos quejamos nos estamos quejando principalmente de Dios, y en vez de hablar mal de los demás, yo voy a elegir ser humildemente agradecido, y eso es lo que nos va a hacer distinto a ti, a mí y del resto del mundo. Mientras el mundo vive quejándose, nosotros vivimos con gozo. Porque tú y yo no vamos a combatir la oscuridad quejándonos de ella. No, la vamos a combatir siendo diferentes a ella y señalando a la gente a quién realmente puede marcar la diferencia. Tú y yo vamos a regocijarnos siempre en el Señor. Amén. Entonces el superpoder de Pablo, el secreto de Pablo es uno, el contentamiento. Ese era su secreto. Y si tú aprendes este secreto, va a cambiar por completo tu vida. La va a cambiar por completo. Porque Pablo fue perseguido, Pablo fue encarcelado, Pablo fue azotado, Pablo enfrentó innumerables dificultades por predicar el evangelio. Y aún así, nunca se quejaba. Siempre daba gracias a Dios y siempre animaba a cada uno de los hermanos a que fuesen agradecidos. Así que su vida nos muestra que aún en medio del sufrimiento se puede hallar fuerza en Cristo y se puede seguir compartiendo su mensaje con otros. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Así como Pablo encontró fuerza en Cristo, la fuerza para el contentamiento que tú y yo queremos es precisamente Cristo. Versículo 12, segunda parte, dice, yo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Has estado allí alguna vez? ¿Has experimentado abundancia? ¿Has experimentado escasez? ¿Has tenido alguna vez hambre? ¿Cómo fue tu actitud en ese momento? Pablo dice, en cualquier circunstancia yo he encontrado la manera de no perder la calma, de mantenerme gozoso. Así lo he logrado yo y así puedes lograrlo tú. Y ahora, Pablo no nos está diciendo que las circunstancias no importen, porque de hecho, si tú ves allí, él está reconociendo que hay momentos buenos, de abundancia, pero también reconoce que hay momentos fuertes de necesidad. Pero lo que sí nos está diciendo es que su gozo y su paz no dependen de esas circunstancias. No depende de que si va bien o si va mal. Imagínate por un momento un termómetro y un termostato. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Bueno, el termómetro, ¿verdad?, toma la temperatura, ¿cierto? Por eso el termómetro va a cambiar según la temperatura que tiene a su alrededor. Si la persona está caliente, obviamente el termómetro va a subir. Si la persona no está caliente, va a bajar. Entonces sube cuando hace calor, baja cuando hace frío. Pero el termostato es distinto. El termostato no responde a las condiciones externas. ¿Qué es lo que hace el termostato en la casa? ¿Qué es lo que hace el termostato cuando estamos fijando la temperatura en casa? Mantenerla. El termostato controla la temperatura. El termostato mantiene un ambiente constante. Entonces, al igual que un termómetro depende de esas condiciones externas, muchos de nosotros a veces vivimos según nuestras circunstancias. Y lo que pasa allá afuera o lo que pasa fuera de nosotros nos afecta. Y nuestro gozo viene y va como el termómetro, sube y baja, dependiendo de nuestra situación. Pero lo que Pablo nos dice es que debemos ser como termostatos. Tú y yo debemos tener un gozo que no cambie con las fluctuaciones de la vida. La pregunta es, ¿cómo se alcanza ese tipo de contentamiento? ¿Cómo se alcanza ese contentamiento en épocas de prosperidad,
en épocas de escasez, en los altibajos de la vida, en los momentos buenos, en los momentos malos. ¿Cómo se obtiene? Bueno, los filósofos griegos tenían una idea. Ellos pensaban que el contentamiento era una virtud y que era además un rasgo de la verdadera sabiduría. Una persona contenta era considerada sabia. Para ellos, el contentamiento consistía en algo, en ser autosuficiente y en ser indiferente al mundo. Es decir, que a ti no te importara nada de lo que pasara alrededor tuyo. Y según ellos, eso se alcanzaba a través de la moderación, de la supresión de las emociones y del autocontrol. Es decir, para ellos, el contentamiento era no mostrar ningún signo de felicidad o de tristeza, sino reprimirlo. Reprimirlo. Y siempre dependía de ti. Pero Pablo había aprendido que el verdadero contentamiento no proviene de la autosuficiencia, tampoco proviene de reprimir las emociones, sino de una fuente mucho más profunda. Porque tú y yo solo podemos estar contentos en cualquier situación cuando somos capaces de mirar más allá de las circunstancias que nos rodean. Entonces vuelve la pregunta, ¿de dónde sacamos la fuerza para estar contentos en cada circunstancia? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, ¿no? Es uno de los más conocidos de la Biblia, es uno de los más citados también, pero es uno de los más citados fuera de contexto. De hecho, lo citan mucho la gente que cree que este versículo significa que yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo hacer cualquier cosa porque Jesús me va a dar la fuerza para hacerlo. No importa si yo nunca he practicado soccer en mi vida. Yo puedo entrar al campo y anotar un gol porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, sí, yo tengo un plan. Yo voy a ser multimillonario a los 30 porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ganar el partido. Yo puedo enfrentarme a un gigante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a tener mucho éxito en todo lo que haga porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿podría ser eso lo que Pablo realmente quiso decir? ¿De verdad creía Pablo que no había nada que él no pudiera hacer? Recuerdo que hace poco hubo un festival de estudiantes aquí en el campus y allí en el festival yo estaba en el área de la competencia de tira y afloja. ¿Sí? Había una cuerda y habían equipos jalando de la cuerda para ver quién ganaba. Y entonces recuerdo que en una de las rondas estaba un grupo, los alumnos del 7º grado, es decir, los que están empezando high school, contra los de 10º, los seniors, los que se están graduando. Como comprenderán, saben cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre alguien que está empezando high school y alguien que se está graduando. Principalmente la diferencia es el tamaño y los músculos. Así que estos muchachos se están enfrentando al gigante, ¿no? Y como Pastor Alan vio que era un grupo de muchachitos, de jóvenes contra estos mastodontes, entonces él se unió al grupo de 7º. Se unió ahí el pastor y estaba listo para ayudarlo. Entonces delante del pastor había un niño, un muchachito. Y este muchachito, bueno, no era muy grande, ni tampoco tenía un aspecto muy fuerte. Era como yo. Pero él estaba lleno de entusiasmo. Tenían que haberlo visto. Ese muchacho gritaba, podemos con esto, vamos a hacerlo, podemos con esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Así que comenzó la competencia y adivinen qué. No ganaron. Casi hasta arrastraron a Pastor Alan por todo el campo. Ni siquiera con la ayuda del Pastor Alan pudieron vencer al otro equipo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿acaso falló la promesa de Filipenses 4:13? No, no falló. Porque esto es lo que tenemos que entender sobre Filipenses 4:13. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él no está hablando de hacer cosas asombrosas, pero sí está hablando de una cosa, de soportar cualquier cosa. Todo lo puedo soportar porque Cristo me fortalece. No significa que voy siempre a ganar.
no significa que siempre tendré la victoria sobre las circunstancias por solo confiar en Jesús y en su fuerza. Pero lo que sí quiere decir es que no importa cuál sea la situación, yo puedo estar contento porque Jesús me da la fuerza para estar contento. No dependo de mí mismo. No tengo que decir como ese joven, yo puedo con esto, podemos con esto. No, yo puedo mirar a Jesús y decir, Él puede con esto. Porque tú y yo necesitamos a alguien que haga por nosotros lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos. Y la palabra fortalece aquí es la clave. No es una fuerza humana, es una fuerza divina. El secreto de Pablo era que su satisfacción, su contentamiento, no venía de su propia fuerza, sino de la fuerza de Cristo. Y la clave de la vida cristiana es vivirla en el Señor, en la fuerza del Señor. Es por eso que Pablo constantemente en la carta nos recuerda, cree en el Señor, espera en el Señor, confía en el Señor, permanece firme en el Señor. Pónganse de acuerdo en el Señor y regocíjense en el Señor. La fuente de nuestra fuerza y la fuerza de nuestra vida está única y exclusivamente en el Señor. Y cuando nosotros hacemos esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que estamos haciendo es intercambiando nuestra fuerza por la suya. Es como nos dice Isaías 40:31. Isaías nos dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí en este contexto, renovar significa intercambiar. Ahora, tú y yo a menudo pensamos que este versículo nos está diciendo que si confiamos en el Señor, volaremos como águilas o que vamos a correr tan rápido como Usain Bolt. Correremos, volaremos. Y sí, hay ocasiones en que Dios sí nos dará fuerza sobrenatural para que superemos todos nuestros obstáculos y para que sigamos adelante. Pero donde tú y yo necesitamos más fuerza, no es para volar ni para correr, sino para perseverar. Donde tú y yo necesitamos más fuerza es para permanecer. Es para caminar día tras día en contentamiento y en paz, en tranquilidad. Tú y yo necesitamos fuerza para seguir adelante, para resistirnos a perseguir otras cosas que nos enamoran en el mundo y para encontrar ese contentamiento sin importar cualquier circunstancia de la vida. Un contentamiento en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra casa, en lo que vestimos, en nuestros ingresos, pero sobre todo poder encontrar el verdadero contentamiento en Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Pablo nos ha dado la clave precisamente en este capítulo. Teniendo una relación con Jesús, permaneciendo firmes y conectados con Él, regocijándonos siempre en el Señor, orando a Jesús por todo, dependiendo siempre de Él y adorándolo cada día. Esa es la manera de obtener ese gozo. Imagínate un teléfono celular. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos celulares? No debe haber aquí ni una persona que no tenga. Ustedes saben, por muy modernos que sean estos aparatos, ¿verdad? Si no está conectado a la corriente, se apaga, ¿cierto? No importa qué moderno sea. Hoy en día la competencia es cuánto dura más la batería, ¿verdad? Un teléfono es mejor que otro si la batería se extiende más que otro. Pero en definitiva, no importa cuán moderno sea, si ese teléfono no está conectado al poder, tarde o temprano se va a apagar. Y así somos tú y yo cuando intentamos vivir en nuestras propias fuerzas. Nos cansamos, nos frustramos, perdemos el contentamiento. Es por eso que cuando estamos conectados a Cristo, nuestra verdadera fuente de poder, ahí su fuerza fluye en nosotros. Porque Él nos da lo necesario para seguir adelante, para mantenernos firmes, para estar contentos, sin importar la situación en la que estemos. Así que Cristo es suficiente. Y cuando estamos conectados con Él, podemos enfrentar cualquier situación sin perder nuestro gozo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Hoy hemos aprendido una verdad esencial. El contentamiento cristiano no depende de nuestras circunstancias. No depende tampoco de lo que tenemos, pero sí depende de una cosa, de quién tenemos. Cristo. Todo depende si lo tenemos a Él. Porque cuando confiamos en Él, dejamos de buscar nuestra satisfacción en esas cosas temporales, en los deseos insaciables, en las expectativas del mundo. En cambio, en Él encontramos paz, fortaleza, gozo en su gracia. Así que si hoy sientes que tu corazón está vacío, que la ansiedad o la insatisfacción te están agobiando, Jesús te invita a que confíes en Él. Él te invita a que descanses en su suficiencia. Todo lo que necesitamos para estar verdaderamente contentos, ya lo tenemos en Él. Él es la fuente del contentamiento. Él es la fuente del gozo. Así que si tú estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Cristo, yo te animo a que lo hagas hoy. Entrega tu vida a Cristo y vas a encontrar gozo, vas a encontrar satisfacción en Él y vas a aprender a vivir con un corazón agradecido. Y también invito a los que están acá, que ya conocen a Cristo, a que oremos unos por otros, a que le pidamos a Dios que nos enseñe a estar contentos en Él, a que nos enseñe a experimentar su paz, su gozo, incluso en medio de cualquier situación. Oremos hoy todos juntos por un corazón que descanse en Cristo, que se goce en su gracia y que encuentre Él todo lo que necesitamos para vivir en un verdadero contentamiento. Amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar con cántico y en oración. Y vamos a pedirle al grupo de alabanza que nos guíe en adoración. Pero antes de que cantemos nuestra última canción, quiero orar por ustedes y que si ustedes necesitan oración, con todo gusto, pasen adelante. Vamos a tener consejeros aquí al frente que con mucho gusto orarán por ti. Yo quiero orar por ti para que así tú puedas tener gozo y contentamiento. Si tú te encuentras aquí el día de hoy, allí con tu cabeza doblada y agachada, si te sientes vacío, si sientes que no tienes propósito, si has perdido el gozo en la vida, si sientes que por más que persigues y persigues algo, no estás contento, tal vez lo que tengas que hacer hoy es entregarte a Cristo. Él es el único que puede llenar ese vacío. Él es el único que puede saciar nuestra alma. Así que si tú estás aquí hoy y no has entregado tu vida a Jesús, ven adelante, entrega tu vida a Él. Entrega tu vida a Él y vas a sentir un gozo, un contentamiento sobrenatural en cualquier circunstancia. Jesús dijo a mí, vengan a mí todos los que están cargados, aturdidos, pongan sus cargas en mí y yo los haré descansar. Si tal vez tú conoces a Cristo pero estás aquí hoy sobrecargado, si has perdido el gozo, si has perdido el contentamiento, si necesitas oración, dirección, este es el momento para venir adelante. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, tan grande. Un amor que fue más que generoso, hasta el punto que tú no escatimaste en enviar a tu Hijo, Señor, a esta tierra, a vivir por nosotros, a morir por nosotros. Y lo resucitaste de entre los muertos para darnos vida eterna. Gracias. Te pedimos hoy, Señor, que si hay alguien en esta habitación que no te conoce y tú lo estás llamando, que se entregue a ti, Señor, que pase adelante y entregue su vida a ti. Y que tú lo llenes, Señor, de tu espíritu y le hagas sentir ese gozo, ese contentamiento que va más allá de cualquier situación. Y si hay algún hermano o hermana que está sufriendo, que necesita una palabra de aliento, que venga adelante. Que tú pongas en su corazón venir y orar con nosotros para así alentarla y ayudarla a caminar contigo, la única fuente del verdadero gozo. Es en tu nombre que oramos, Jesús. Amén y amén. A medida que cantamos, si necesitas venir adelante por oración, ven adelante y con gusto oraremos por ustedes.